Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Esta es una nueva reunión de la Red de Infectología de Córdoba, en este caso en el mes de las niñeces, en el contexto de los 40 años del primer diagnóstico de VIH, abordando en esta oportunidad este tema tan específico, tan sensible, con expositores de primer nivel a nivel nacional y local, que nos llena de expectativas y de orgullo. Porque a lo mejor Em, viste, tenés Como primera de medida dónde. les pediría que silencien sus micrófonos antes de comenzar formalmente la reunión. Eh, en este momento nos acompañan altas autoridades del Ministerio de Salud. Eh, Está entre los presentes el doctor José D'Angelo, de la Secretaría de Salud. Bienvenido, doctor, y gracias por acompañarnos. Se encuentra también el doctor Gustavo Klein, A de la ustedes. Secretaría de la Dirección de Medicina Preventiva y Vinculación Territorial. Gracias, doctor Klein, por acompañarnos también en esta oportunidad. Bienvenido. También está la directora general de Epidemiología. Este, y también se encuentra el doctor Federico Brunazo, director de Hospitales del Interior. También nos acompaña la doctora Claudia Toledo, directora del Hospital Rawson. Y debo transmitir lo que me acaba de manifestar la doctora Ravera, que es la jefa de la red de infectología de Córdoba, que está con una dificultad, pero que en cualquier momento se suma, ha tenido un inconveniente para llegar. Directamente pasando a la agenda del día, diremos que en esta oportunidad vamos a contar con la disertación inicial de la doctora Moira Taix, compañera de trabajo. Ella es especialista en pediatría, es infectóloga pediatra del Hospital Garrahan de Buenos Aires, miembro del Comité Consultivo de la Sociedad Argentina de Pediatría y referente por el EDMI Plus, Estrategia de la Eliminación de la Transmisión Materno-Infantil, de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis del Ministerio de Nación. Ella asumió el desafío de exponer sobre la caracterización de los nuevos diagnósticos pediátricos de VIH, y para ese desafío le otorgamos 15 minutos. La verdad que pedagógicamente es un desafío grande, pero bueno, así se lo planteamos y ahora vamos a escucharla. Así que Moira, gracias por aceptar esto y compartir esta reunión con nosotros. Te escuchamos. Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Creo que hice lío y estoy compartiendo ya ahora mi pantalla. No. ¿No? ¿Estoy bien? No Bueno, estás entonces compartiendo. les pido un segundito porque entonces perdí la presentación. No sé si está Marcela ahí, la tiene a mano o la busco yo y la empezamos. Bueno, busco yo la presentación. Un segundo, ¿eh? Bueno, mientras Moira busca su presentación, yo podría ir aportando esto de el abordaje de niñeces viviendo con VIH está planteado en la ley 27675 en el artículo 12, eh, y sus incisos A y B, donde habla claramente de los derechos, sobre todo de poblaciones vulnerables, y que habla de la vulnerabilidad de las niñeces. Así que traer este tema a través de la red de infectología era sensibilizar y convocar a los equipos para dar una respuesta adecuada a esto de la implementación de la ley en esos artículos. Ahí veo que Moira está compartiendo, así que le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Diosnel, y disculpas por la demora. Bueno, la idea entonces, para lo que les agradezco la invitación, la idea es contarles un poco eh, de la caracterización de los nuevos diagnósticos pediátricos de VIH que hicimos desde la Dirección de VIH del Ministerio de Salud el año pasado. A ver.
Voy a ir así, así no hacemos lío. Entonces, muchos de ustedes sabrán que desde el 2010 los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud, entre los que se encuentra la Argentina, han asumido el compromiso de eliminar la transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis. A posterior, digamos, en 2016 se agregaron como enfermedades también cuyo objetivo era la eliminación, la hepatitis B y el Chagas, pero bueno, hoy vamos a hablar de VIH. Argentina como Estado miembro ha persistido en sus esfuerzos para alcanzar los objetivos de lograr y mantener la eliminación de la transmisión materno-infantil de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas propuestos por la iniciativa ETMI+. En el periodo 2022-2024, la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis intensificó las acciones vinculadas a la construcción de indicadores de transmisión vertical del VIH. Entonces, en consonancia con esta línea de trabajo, se profundizó en la caracterización de los nacidos entre el 2021 y el 2023 confirmados con VIH adquirido por exposición perinatal o lactancia junto con sus gestantes. A través de esta descripción se buscó determinar indicadores claves que no solo describan la situación actual, sino que también sirva como guía para estrategias futuras de prevención y atención en el contexto de la transmisión vertical del VIH. Se hizo un corte al 28 de julio del 2024. Y entonces, lo que podemos ver en el gráfico de la izquierda, los casos de VIH confirmados por exposición perinatal dentro de los que fueron los años 2021, 2022 y 2023, para que tengamos una idea, tenemos alrededor de 1000 expuestos al VIH nacidos por cada uno de los años, ¿sí? Después vamos a ver este número con un poco más de detalle, pero es alrededor de 1000. En lo que fue el año 2021, tuvimos 43 casos confirmados. En 2022 y el 2023 tuvimos 16 y 14 casos confirmados respectivamente. Hay que tener en cuenta que, sobre todo, lo que fue el año 2021, que fue el primero que se cerró, esto llevó, digamos, a cabo desde el área de información estratégica un trabajo casi les diría uno por uno, porque cada uno de los casos confirmados o de los casos que no estaban cerrados, nos comunicábamos telefónicamente con cada una de las jurisdicciones para intentar cerrar estos casos. Esto fue el primer año, ¿sí? Lo que fue 2021. Posiblemente de lo que después fue 2022 y 2023, recuerden que nuestra acción, el corte, digamos, fue en julio del año pasado, posiblemente después se hayan confirmado algún otro caso de VIH, pero los datos que tenemos en el boletín, que son los publicados en el boletín, son los que yo les voy a mostrar hoy. Después, si miramos un poco la distribución porcentual de los casos de exposición perinatal según jurisdicción de residencia, digamos, el mayor porcentaje se lo lleva la provincia de Buenos Aires, con entre un 40 y un 45% para cada uno de los años, y en segundo lugar está Córdoba con alrededor de un 15%, ¿sí? Van a ver que cada una de las barras significa cada uno de los años, ¿sí? 2021, 2022 y 2023. Dentro de lo que son los diagnósticos de VIH confirmados entre niños y niñas expuestos perinatales, esto es lo que yo les decía un poco anteriormente. Para el 2021 tuvimos 1048 expuestos al VIH, 2022 1066 y 2023 1023. Los casos confirmados fueron 42, 16 y 14, y nosotros, digamos, el objetivo de toda esta acción de comunicación con cada una de las jurisdicciones era poder construir la tasa de transmisión vertical del VIH. El número, si nosotros analizamos los casos confirmados sobre el total de niños expuestos, en el 2021 teníamos una tasa de alrededor del 4%, 2022 y 2023 1.5 y 1.4. Recordemos que el objetivo propuesto para lo que es VIH es menos de un 2%, ¿sí? Dentro de lo que son la distribución de los casos de exposición perinatal confirmados con VIH según el momento del diagnóstico,
como en, digamos, con un tema de oportunidad del diagnóstico, ¿sí? Buscando el concepto de oportunidad del diagnóstico y oportunidad del diagnóstico definido dentro de los 2 primeros meses de vida. ¿Y por qué los 2 primeros meses de vida? Por una cuestión de modificación del pronóstico cuando hacemos un diagnóstico oportuno de la infección en un recién nacido, ¿sí? El pronóstico de la infección va cambiando, va empeorando a medida que empieza a haber mayor compromiso inmunológico. Fíjense que alrededor de la mitad de los nuevos diagnósticos se hicieron más allá de los 2 meses, ¿sí? Con las implicancias que esto tiene en el pronóstico de la infección, con un rango bastante amplio, ¿sí? De 3 meses a 2 años. Dentro de lo que es la transmisión del VIH por lactancia, y acá quiero hacer un comentario, digamos, estamos en estos gráficos lo que estamos analizando son aquellos niños y niñas que adquirieron la infección cuando sus madres seroconvirtieron durante la lactancia, ¿sí? O sea, eran diagnósticos que no, eran niños cuyas madres no estaban diagnosticados durante el embarazo y que se lo convirtieron durante la lactancia transmitiendo la infección. Tuvimos en el 2024, ¿sí? ¿Perdón? Ah, no, pensé que era una pregunta. Tuvimos entonces uno de los diagnósticos de VIH por lactancia según año de diagnóstico, ¿sí? Y año de nacimiento, van a ver que fueron 17 casos en total, ¿sí? En los 3 años. Para Córdoba, yo viendo los gráficos, hubo un solo caso, que fue un caso en el 2022, se diagnosticó en el 2022. Esto nos lleva, como yo decía en la introducción, nos lleva a poner la mirada en estos diagnósticos, en estos nuevos diagnósticos, porque nosotros tenemos, en realidad, de lo que es lactancia materna exclusiva, no tenemos un porcentaje tan alto que lleguen a los 6 meses, digamos. Estos niños quizás se infectaron más tarde y son los niños que característicamente se diagnostican tarde también. ¿Por qué? Porque si son niños que durante el primer año de vida no tienen todavía repercusión desde lo inmunológico, muchas veces se diagnostican tardíamente, por ejemplo, con la internación durante alguna infección oportunista, o en el mejor de los casos, entre comillas, cuando la mamá queda embarazada nuevamente, se hace el diagnóstico en esa segunda gestación y se estudian a los hermanitos, ¿sí? O a los hijos que esa mamá ya tiene. Esto es muy importante y nos lleva también a poner la mirada y prestar atención en las serologías de la o las parejas de esa mujer gestante, ¿sí? Que es la que se nos pasa por alto y es en la que por ahí no tenemos en cuenta o en las etapas tardías del embarazo o durante la lactancia, o cuando hacen, perdón, la seroconversión durante la lactancia. Entonces, este trabajo que ustedes lo van a ver en el boletín, en el último boletín, se hizo una caracterización más profunda, se trató de hacer una caracterización más detallada de lo que eran los niños y las niñas con VIH por exposición perinatal y por lactancia, ¿sí? Esto fue gracias a que, además del equipo de información estratégica de la Dirección de VIH, se sumaron 2 becarias de epidemiología, que estaban haciendo su formación en epidemiología y que pusieron la mirada en observar un poco más las características de estos niños y niñas con infección confirmada por VIH dentro de lo que era la información que teníamos cargada en el Sistema Nacional de Vigilancia, ¿sí? Yo quiero recordar que la notificación tanto del expuesto perinatal como la del VIH confirmado es un evento de notificación obligatoria. Cuanta más características tengamos de estos niños y niñas en el Sistema Nacional de Vigilancia, más nos permite conocer a la población y poder dirigir las estrategias preventivas para estas infecciones. O de optimización. Por ejemplo, nosotros quisimos ver los niños y niñas que estaban con tratamiento antirretroviral. Solo en 32 de los casos, sumando
los que eran confirmados por exposición perinatal y por lactancia, solo en 32 casos se registraba un tratamiento antirretroviral vigente, ¿sí? En el resto de los casos no figuraba directamente el tratamiento antirretroviral. Según lo registrado en el SVIH, alrededor de un 70% de estos niños y niñas nacidos entre 2021 y 2023 con diagnóstico confirmado recibían tratamientos de primera elección, ¿sí? Un 30%, un tercio de estos niños no contamos con información de qué tipo de tratamiento recibían. Y de estos 32 casos confirmados por exposición en el embarazo o en el parto, con tratamiento antirretroviral vigente, solamente 10 tenían el registro de haber alcanzado la indetectabilidad, 2 de ellos en el primer año del diagnóstico. En el resto de estos niños, nosotros no contábamos con la información, ¿sí? Ni sí ni no. Y luego, dentro de lo que es lo que quisimos ver, digamos, junto con la gente de epidemiología, era en qué casos teníamos coinfección con otras enfermedades de transmisión materno-infantil, y van a ver que los datos que obtuvimos fueron, la verdad, que muy poquitos, ¿sí? En algunos casos, un caso de coinfección con Chagas por cada una de las jurisdicciones, un caso de coinfección con sífilis, también en algunas jurisdicciones. La verdad es que en el resto directamente no es que no había coinfección, sino que no contábamos con esta información. Como conclusiones entonces, la vigilancia de la transmisión vertical del VIH demanda un enfoque activo que aproveche los sistemas de información existentes para implementar intervenciones tanto a nivel poblacional como individual. Es esencial persistir en la mejora de la calidad de los datos y fortalecer las redes de atención y notificación, y las acciones dirigidas a eliminar cada una de estas enfermedades incluidas en la estrategia EDMI+, tienen impactos positivos en los objetivos de las otras, ¿sí? Previniendo una, posiblemente prevenimos el resto. Maximizando la eficacia de las estrategias implementadas y fortaleciendo la respuesta integral frente a las enfermedades transmisibles prevenibles. Bueno, muchísimas gracias por su atención y cualquier pregunta estoy a disposición. Excelente, Moira, muchas gracias. Este, yo le propondría al auditorio preparar las preguntas para el final. En todo caso, lo pueden escribir en el chat o hacerlas verbalmente. Pero respondemos preguntas después de todos los expositores. Gracias, Moira. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra y la participación al equipo interdisciplinario del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, al servicio de infectología. Como todos sabemos, su jefa es la doctora Analía Garnero, que es especialista en pediatría y infectóloga pediatra. Y la van a acompañar en este momento la doctora Carolina Banzo, también pediatra e infectóloga pediatra del mismo hospital. Y su equipo interdisciplinario, la licenciada Dayana Quiora, licenciada en Trabajo Social, y la licenciada Andrea Santiago, en Psicología. En un primer momento está pautado, esto Analía, vos si querés presentar a tu equipo, pero habíamos propuesto que en el primer momento la doctora Banzo nos hable de los desafíos clínico-infectológicos en la práctica pediátrica, experiencias y recomendaciones. Y la verdad es que para los que hacemos infectologías de adultos decimos siempre, bueno, es un tema muy sensible, es una ventanita que nos permite asomarnos a otra arista de esta pandemia, que como hemos visto recién, sigue vigente, que necesita intervenciones urgentes, que EDMI Plus necesita la vigilancia y la implementación ya para que haya cero transmisión perinatal, y todo lo que ustedes hacen en ese hospital, atendiendo a los niños, para nosotros es un mundo separado que debe estar articulado. Así que les cedo la palabra y gracias por estar presentes y acompañarnos en la red. Bueno, Ana, no sé si querés comentar algo, si no empiezo compartiendo No, un empecé poco nuestra acá. Vamos a empezar con los experiencia. casos clínicos. Bien.
Bueno, mientras Caro busca la presentación, agradecer, Diosnel, porque nos hayas permitido participar en este encuentro y la verdad compartir con ustedes la experiencia de VIH en pediatría. Vamos a mostrar algunas diferencias con los que manejan ustedes los adultos y como vos dijiste recién, no deberíamos ver pacientes con VIH en pediatría, cada vez deberíamos ver menos o no tener ya más pacientes si uno pudiera actuar obviamente previamente para ir evitando, ¿no? Realmente los números, las tasas que recién mostraba Moira son bajas, uno diría, bueno, uno, pero bueno, un 1, un 2 o un 3% es un número importante para nosotros en una enfermedad crónica en donde acá hay muchos matices que son diferentes a los matices que ustedes pueden ver en la población de adultos, ¿no? Entonces tiene otros componentes en donde acá tenemos principalmente que el niño depende exclusivamente de un adulto, que es al que nosotros tenemos que ir trabajando inicialmente, porque el tratamiento y después, digamos, el seguimiento de este paciente tiene que estar de la mano de ese adulto convencido de la enfermedad de su hijo o de quien esté a cargo, ¿no? Entonces, bueno, realmente eso es lo que queremos expresar y mostrar nuestra experiencia y ahora Caro va a presentar los últimos diagnósticos que hemos tenido y sus aristas que para nosotros también nos ha dejado ciertas sorpresas. ¿Podés, Caro, Bueno, compartirla? eh, ahí no se ve ahí, ¿no? No. Ah, pensé que ya estaba compartiendo. Para, no, pensé que, a ver, ahí sí, pensé que estaba compartiendo, Ahora a sí. ver, ahora sí, Ahora ah, sí, faltaría el modo compartir, ahí. pero Ahí. ahí está perfecto. Ahora Sí, Perfecto. sí, sí. pensé que estaba compartiendo. Bueno, como dijo Analia, buenas tardes. En esta charla voy a compartir un poco la experiencia de los últimos años en relación principalmente al diagnóstico de nuestros pacientes y el manejo inicial, que representaron un verdadero desafío, como dice Ana, clínico, infectológico, y nos dejaron enseñanza. Vamos a empezar con el primer caso, una pacientita de sexo femenino de 9 años, que consultó por Guardia Central en agosto del 2023 con diarrea crónica y pérdida de peso. Llevaba una diarrea de 3 semanas de evolución acuosa, sin moco, ni sangre, ni pus, un descenso de peso crónico y fiebre de 24 horas previas al ingreso. Como antecedentes personales patológicos, la mamá no refería ninguna relevancia y en el examen físico la paciente estaba con deshidratación moderada y una desnutrición severa con un peso de 17 kilos 500 que para los pediatras que nos gusta percentilar estaba en un percentilo -3 de bioestándar, es decir, muy bajo peso para su edad. Cuando llega la guardia, le hacen la guardia, la reposición con lactato, 10 mililitros por kilo, se le solicita un laboratorio que como relevante teníamos, quiero cerrar acá, un segundo, ahí está. Como relevante tenía una PCR alta de 317, un hemograma que estaba bien, pero se observaba una linfopenia importante, una función renal alterada y un ionograma alterado, tanto sodio, potasio como cloro. Se toma un hemocultivo, ingresa útil la paciente y se realizan las correcciones electrolíticas y se estabiliza la paciente. Durante la internación se solicitaron varios estudios, se solicitó un hemocultivo que fue negativo, un urocultivo que tuvimos un desarrollo de 10 a la 5 de unidades formadoras de colonia de Escherichia coli, 10 a la 3 de unidades formadoras de colonia de Candida albicans. El coprocultivo tuvo más de 5 polímeros por campo, con desarrollo de Shigella flexneri, y se observaron oquistes de Cryptosporidium. Y el film array de viaria superior, porque estaba cursando además un cuadro de viaria superior, obtuvimos como resultado una influenza A. Recibió la paciente el ingreso ceftriaxona, nitazoxanida, oseltamivir y fluconazol. Bueno, y es ahí cuando empezamos a pensar un poco y decimos, a ver, resumiendo, tenemos entonces una paciente de 9 años con diarrea crónica de más de 3 semanas, una desnutrición crónica severa que presenta varias infecciones al mismo tiempo, que algunas por gérmenes infrecuentes en un niño sano, habitual como la cándida y el Cryptosporidium, por lo cual nos ponemos a pensar y decimos, a ver, este huésped, ¿será un inmunocompetente o podrá tener algún trastorno de su sistema inmune como una inmunodeficiencia primaria o secundaria?
Bueno, ¿cómo fue? Empezamos a ver un poquito la familia y a interrogar a los papás, la mamá, y la mamá nos cuenta que el papá había fallecido por VIH y en ese momento la mamá estaba cursando un séptimo mes de gestación y nos cuenta también que ella tenía VIH y que se había hecho su diagnóstico en noviembre de 2020 durante el embarazo de su anteúltimo hijo. Los niños que nacieron posterior al diagnóstico fueron estudiados y se descartó VIH, pero quedó nuestro paciente que no nos fuimos tanto más para atrás con la mala suerte que había recibido lactancia materna prolongada, 2 años y medio, 3, por lo cual nos fuimos a buscar los antecedentes del embarazo, tenía serología negativa del embarazo, por lo cual la vía de infección fue la lactancia. La niña se encontraba en una familia con un medio social muy vulnerable, una niña no escolarizada, con vacunas incompletas. Recibimos el ELISA positivo, se confirmó con la carga viral al momento del diagnóstico de 120.000 copias por mililitro, con CD4 10 absolutos, un 4%, una inmunosupresión severa. Se solicitó el test de genotipificación, que es de resistencia, que en pediatría lo pedimos antes de iniciar el tratamiento, que no tenía resistencia a ningún grupo de antirretrovirales, y el 31 de agosto de 2023 iniciamos el tratamiento antirretroviral con tenofovir, lamivudina y dolutegravir. También se le indicó la acitromicina semanal y el Bactrim profiláctico 3 veces a la semana. Se le dio el alta el 18 de septiembre y aproximadamente al mes y medio, la paciente la seguimos por consultorio con un franco aumento de peso, ya en un percentilo 10-25, con un laboratorio con una carga viral indetectable y CD4 en aumento. Vamos al segundo caso, pacientito masculino de 12 años de edad. Él consultó por guardia en octubre de 2023. El motivo de consulta fue fiebre y tumoración submaxilar derecha, más orina oscura. Como antecedentes de esa enfermedad actual, había tenido fiebre de 48 horas de evolución y esa tumoración, que ya tenía 15 días de evolución más subaguda, y refería que estaba haciendo orina de color vino las últimas 24 horas. En enero del 2023 había tenido un episodio similar, donde se había solicitado un urocultivo que fue negativo y había recibido cefalexina. Al examen físico, tenía la tumoración en región parotidia con leve eritema y una hepatomegalia leve. Como antecedentes perinatológicos, era un recién nacido término, adecuado para gestacional, un peso adecuado de 3,4 kg, un embarazo controlado y serologías maternas negativas del tercer trimestre. Las vacunas estaban completas y como antecedentes patológicos personales solo tenía asma. Al ingreso se le pidió un laboratorio donde lo más relevante fue una plaquetopenia y la orina completa no era normal, era turbia, con hemoglobina 3 cruces, proteínas 3 cruces, leucocitos 15 por campo y hematíes 100 por campo. Bueno, también entonces ahora, resumiendo un poco, armando el paciente, tenemos un paciente de 12 años que presenta fiebre, un laboratorio con plaquetopenia y además una clínica de parotiditis con una hepatomegalia leve y una hematuria. Y uno, bueno, trata de juntar todos los elementos y saber qué puede tener este paciente. ¿Será una infección viral por Epstein-Barr, CMV, otro virus? ¿Será un huésped inmunocompetente? Se solicitaron varios estudios durante la internación, se pidió una ecografía renovesical, donde se observaron riñones con ecogenicidad cortical aumentada, pérdida parcial de su diferenciación, una ecografía de las parótidas que se vieron heterogéneas, con múltiples imágenes hipocogénicas y otras imágenes intraparotidias. El urocultivo y el hemocultivo fueron negativos. Se hizo la interconsulta con el servicio de nefrología por este antecedente de esta hematuria y la orina patológica. Se pidió un índice de proteinuria y creatinuria
que vino normal de 1,20, aumentado, y una proteinuria de 24 horas de 1.252, también más alto del rango normal para la edad. Y en este contexto se pidieron serologías: sífilis, MB, Epstein-Barr, hepatitis, toxoplasmosis Chagas, que fueron negativas. Pero el ELISA nos vino positivo para VIH. Fuimos a hablar con la familia, se reinterrogó a la mamá, ya habíamos hablado varias veces con la mamá, y en un reinterrogatorio la mamá nos cuenta que los dos son portadores de VIH, que su diagnóstico fue hecho en el 2015 durante el seguimiento de un embarazo perdido, y que el niño había recibido también lactancia prolongada, muy similar al caso anterior. Su hermanita de 6 años sí se había estudiado, finalmente fue negativa, pero nos pasó muy similar a otro caso. Este pacientito no se estudió y recién ahora, con 12 años, tenemos su diagnóstico. El 3 de noviembre de 2023 tenía una carga viral de 98.300 copias, con CD4 de 170, 9%, inició tratamiento antirretroviral y Bactrim profilaxis. Se fue de alta el 7 de noviembre y lo seguimos por consultorio de infectología, más o menos al mes, mes y medio. Ya tenía una carga viral indetectable, muy buena adherencia al tratamiento y CD4 en aumento. Se siguió por consultorio también de nefrología, por esta hematuria, se le hizo una biopsia renal que arrojó el resultado de una nefropatía por IgA, que probablemente tenga un componente mixto, porque se da en estos pacientes a esta edad con una base asmática, pero también puede ser secundario a su condición de VIH. El paciente está muy bien, con cifras, hizo un síndrome nefrítico, pero con cifras tensionales normales y función renales normales, así que también por ese lado ha evolucionado muy bien y actualmente está compensado. Bueno, para compartir otra pacientita, ahora más chica, una bebé de 9 meses, fue derivada de Marco Juárez por sospecha de meningoencefalitis el 9 de febrero de 2024. Como antecedentes de la enfermedad actual, el 2 de febrero, una semana antes, había presentado un vómito con cianosis peribucal e hipotonía generalizada. Se internó en el hospital local el 9 de febrero y había estado con el diagnóstico de infección urinaria, por lo cual había recibido ceftriaxona por 6 días. En esa internación, en el hospital zonal, se hizo una punción lumbar con un físico-químico normal, cultivo negativo, un ataque cerebral, donde se objetivaban múltiples calcificaciones a nivel de ganglio de la base, subjetivas de Torch. El día 8 de febrero presenta una convulsión tónico-clónica generalizada y se deriva a nuestra institución. Como antecedentes perinatológicos, en un embarazo controlado, la mamá sí había tenido sífilis en el embarazo tratada adecuadamente, y el resto de la serología del tercer trimestre negativo. Una nena que nace a término con un peso adecuado a la edad gestacional. Como antecedentes patológicos personales, había hecho infecciones urinarias a repetición, un síndrome obstructivo bronquial recurrente y tenía un retraso madurativo. Vacunas acorde a la edad. Ingresa a la UTI de nuestro hospital, se realizan los estudios, un laboratorio con leucocitosis, llama la atención una importante linfopenia, una LDH aumentada, transaminasas aumentadas. Se hace una placa de tórax, que tenía un cuadro respiratorio franco, donde se ven infiltrados algodonosos bilaterales. Se hace un film array de aspirado traqueal, que nos informa rinovirus positivo. Se toma hemocultivo, urocultivo, cultivo de secreciones traqueales negativos. La paciente estaba intubada. La paciente evoluciona críticamente, con una disfonía respiratoria franca, con un patrón mixto, llega a tronarse, bajo, con soporte inotrópico. Se solicitan serologías, por supuesto se amplía antibiótico, cobertura para gérmenes comunes con amplio espectro, y se realiza un ataque pulmonar que informa un patrón en vidrio esmerilado. Se cubren gérmenes atípicos con claritromicina y Bactrim. Ahora, ¿qué pensamos, no?
juntando un poquito de datos, entonces, a ver, resumiendo, ¿qué podía tener esta paciente? Una lactante de 9 meses, con clínica neurológica, con un retraso madurativo previo, que parecía más crónico, con un ataque cerebral, con calcificaciones cerebrales, pero con un cuadro también de dificultad respiratoria aguda, grave, que la lleva a intubarse, con un patrón vidrio esmerilado. Entonces, bueno, por la edad pensamos tendrá una infección perinatal, vía vertical, una TORCH, había tenido la sífilis, fue correctamente tratada, nos preguntábamos, y esa linfopenia será un huésped inmunocompetente, inmunosuprimido, una inmunodeficiencia primaria por la edad quizá, secundaria. Bueno, ¿qué pasa? Se recibe el ELISA VIH positivo, se derivaron a ambos papás al hospital Rawson, se le hace test rápido, los dos positivos, y vamos a hablar con la familia, y el papá nos cuenta que él tenía diagnóstico de VIH desde el 2015 con una regular mala adherencia al tratamiento. La nena también había recibido lactancia prolongada. El 20 de febrero ya tiene una carga viral de más de 1 millón de copias por mililitros con CD4-450, 45%. Inicia tratamiento antirretroviral con lamivudina AZT, jarabes y ralteravir, que tenemos la formulación granulado en sobrecitos. Eso en un primer momento lo pasamos por la sonda nasogástrica con buena tolerancia. Luego, cuando se pudo pasar a vía oral, también se toleró muy bien. El 27 de marzo, ¿sí? Casi al mes y unos días, francamente disminuyó su carga viral a 6.000 copias, con un CD4 con franco aumento. Y finalmente se fue 3 meses después. Estuvo muy compleja la paciente, estuvo en UTI, UCI mucho tiempo, 3 meses hasta el alta, con el diagnóstico de egreso de B24, neumonía por neumocitis girovesi. Esto fue confirmado, se tomó una pilotraqueal y se envió al Malbrán y fue confirmado con PCR para neumocitis girovesi y un síndrome inflamatorio, reconstitución inmune, por lo cual requirió tratamiento con meprednisona 6 semanas. Finalmente completó 21 días de Bactrim endovenoso para la neumocitosis, luego continuó con profilaxis con Bactrim y acitromicina, que actualmente también lo tiene, y se tuvo que traqueostomizar, tuvo la tráqueo por 70 días, pero se decanuló exitosamente antes del alta. Y un poco lo que hablaba Moira en la presentación anterior, que quizás tenemos muy interiorizado a la pesquisa de la mujer embarazada, la serología en primer, segundo, tercer trimestre, pero por ahí nos olvidamos de testear la pareja sexual, aprovechar el uso de las pruebas rápidas para no perder oportunidades diagnósticos, y esto puede evitar infecciones en su pareja y luego de manera vertical a los niños. Bien, muy bien, vamos a seguir. El próximo caso es una pacientita de 11 años que consultó en mediano riesgo. Este ya es el último, no lo voy a cansar tanto. En marzo de 2024 con su hermana de 19 años por una tumoración en región parótida izquierda y fiebre. Como antecedente de enfermedad actual, tenía el aumento de la glándula parótida izquierda de 4 días de evolución y un registro febril de 24 horas previas. Como antecedentes personales patológicos, tenía retraso cognitivo, hipoacusia, una rinitis alérgica, que le seguía el servicio de alergia en nuestro hospital, y había consultado en el 2021 por guardia central por un tercer episodio de parotiditis. Al examen físico tenía una franca parotiditis izquierda, es decir, ya era el 4.º episodio. En una de esas consultas se le había pedido un laboratorio completo de inmunidad que nos arrojaba una inmunoglobulina G de 2.553, es decir, tenía una hipergamma globulinemia, de causa poco clara. La seguimos estudiando un poco más. Se solicitó ecografía de partes blandas, de las parótidas, que están aumentadas de tamaño, de aspecto heterogéneo, características de una parotiditis recurrente.
un laboratorio con un hemograma normal, pero con una IgG más alta aún, de 3815, transaminasas normal, y se piden las serologías virales, Epstein-Barr, CMV negativo, pero el ELISA fue para VIH positivo. Hablamos entonces con la hermana, ella nos dice que la mamá había fallecido hace un mes por VIH, diabetes y lupus. Investigamos un poco más con el correr del tiempo, buscamos papeles porque la hermana estaba a cargo, poco sabía, pero bueno, la mamá tenía una serología de embarazo negativa, así que también la forma de transmisión creemos que sí ha sido la lactancia. El 18 de marzo del 2024 tenía una carga viral de diagnóstico de 41.000 copias, con CD4 del 10.6%, 175 absolutos. El 22 de marzo inició tratamiento antirretroviral con dolutegravir, tenofovir, un comprimido al día, eso es lo que usamos los chicos más grandes, sobre todo adolescentes, para mejorar la adherencia al tratamiento. Y la profilaxis con Bactrim por los recuentos de CD4. El 29 de mayo, casi 2 meses, tenía en los controles que le hicimos por consultorio de infectología una carga viral indetectable. Bueno, terminando un poco, compartiendo las experiencias, se presentaron 4 casos nuevos para nosotros, que fueron los últimos de HIV pediátrico, en un lapso de 6 meses. El rango etario fue de 9 meses a 12 años, pero solo un pacientito fue lactante, los otros tuvieron edad de púberes, es decir, 9, 11, 12 años. Estamos llegando, como decía Moira, con un diagnóstico tardío de VIH, todos por lactancia materna. Y lo que podemos ver quizás es algunas fallas en el sistema de salud en varias oportunidades, ya sea para evitar la infección o para diagnóstico precoz, para disminuir su morbilidad. Algunas recomendaciones y enseñanzas que nos dejan nuestros pacientes. Si bien se han logrado muchos avances con disminución de la incidencia de HIV pediátrico, seguimos viendo casos, no debemos subestimar el HIV en pediatría, lo tenemos que tener presente como diagnóstico diferencial, como vimos en los casos de nutrición crónica, cuando no tenemos una causa clara, de infecciones por gérmenes infrecuentes como un Cryptosporidium, o calcificaciones cerebrales en imágenes o cuadros de parotiditis recurrente, animarnos a pedir serología para VIH para poder descartarlo. Como dijimos, bueno, la transmisión en todos los casos fue por lactancia materna, habiendo tenido la mamá un embarazo controlado con serología del tercer trimestre negativo, es decir, que durante la lactancia es cuando ahí la mamá hace la infección aguda y se transmite a los lactantes. Como decía Moira, conocer la serología de las parejas sexuales es una importante herramienta para prevenir la transmisión en ese periodo. Tener esta mirada crítica de los circuitos de seguimiento, de las personas embarazadas, las parejas, niños y niñas expuestos, mirar un poquito más atrás, el tema de las lactancias prolongadas, bueno, testearlos, más vale un análisis de más que no de menos, evitando perder estas oportunidades diagnósticas y mejorando la calidad de vida. Y por último, cuando nosotros le comunicamos el diagnóstico a los cuidadores junto con el equipo interdisciplinario, esto genera un fuerte impacto en la familia, un gran impacto que requiere, y que es importante ofrecerles un acompañamiento y un abordaje interdisciplinario, y no solo desde el aspecto orgánico, clínico, infectológico, sino de aspectos tan importantes también como el psicosocial. Así que, bueno, de esto yo no voy a hablar, van a hablar mis compañeras Analía, Andrea y Dayana, así que las dejo a ellas. Muchas gracias. Bueno, como dijo recién Carolina, bueno, la verdad que fueron 4 casos en 6 meses que no ha llamado la atención y como decíamos, deberíamos empezar a ver menos casos, pero bueno, se dan estas nuevas formas de transmisión de la lactancia materna que hay que tenerlas en cuenta. Caro, si podés seguir compartiendo. Pues, Y compartilo vos y nos compartís. bien. Ujú. Y bueno, y un poco para decir, nosotros, bueno, es un equipo que es interdisciplinario, como decía recién Carolina, primero recibimos el paciente, está el infectólogo, que nosotros solicitamos la serología ante estas sospechas clínicas, como recién ponían los casos clínicos,
Y realmente nosotros solo no podemos contra esta patología crónica y necesitamos de todo el equipo y un equipo que la verdad que estamos bastante unidos, ya nos miramos y nos vamos conociendo y ya vamos conociendo a los pacientes que tenemos que hacer cada uno. Y una vez que el paciente ingresa a la institución, nos presentamos en equipo y decimos que, bueno, está Dayana, que nos tiene que orientar acerca, la trabajadora social, acerca de cómo está compuesta esa familia, cuáles son sus dificultades. Después con Andrea, la licenciada en psicología, bueno, nos tiene que estar ayudando un poco a ver cómo manejamos cada situación en cada familia. Y en los casos, como hemos visto en el primer caso donde había una desnutrición, contamos con nuestra nutricionista. ¿Puedes seguir compartiendo, Caro? Perdón, ¿ahí lo ven? Ahí. Sí, sí, pasa toda hasta la mía. La siguiente, la siguiente, Caro. Entonces, como decía, ingresa el paciente y nos presentamos. En la actualidad, hasta agosto de este año, tenemos 22 pacientes en seguimiento, de los cuales 12 son varones, 10 son mujeres, con la edad de entre 1 a 15 años. En general, la adherencia es buena y con la presentación de estos últimos 4 pacientes en estos 6 meses de distintas edades, ¿no? Y como decía, acá está el paciente que una vez que ingresa, lo abordamos tanto salud mental, nutrición y servicio social y laboratorio de inmunología, que son los primeros que nos van advirtiendo acerca de los resultados del laboratorio en cada situación. La siguiente, Caro. Ahora bien, para el infectólogo es una enfermedad infectológica más, en donde el tratamiento el tratamiento antirretroviral, que como ustedes veían que en la presentación de Carolina, no tenemos tantas opciones que pueden llegar a tener los adultos, ¿eh? Por suerte tenemos esta presentación en jarabe con el AZT3TC y bueno, y el Rategravir que viene en sobre, que eso nos da al inicio una buena adherencia en donde tenemos, como decía recién, entrenar a los pacientes, mejor dicho, a los cuidadores para que puedan tener una buena adherencia. Y después, de acuerdo a la edad y peso, vamos cambiando las formulaciones. El tratamiento que nosotros tenemos de primera elección son 2 inhibidores de nucleócido de la transcriptasa reversa y que estén asociados a un inhibidor de integrasa o de proteasa. La siguiente, Caro. ¿Cuáles son nuestros primeros desafíos? Primero es, una vez que el laboratorio nos confirma el diagnóstico, comunicar el diagnóstico a la familia, que es un hito que no es tan simple, ¿m? Porque por más que los padres tengan la sospecha, nosotros se lo estamos confirmando. Y en ese momento, bueno, hay distintas experiencias de angustia, llanto, otro no tanta sorpresa porque se lo esperaban, en donde le decimos que ellos no están solos, que hay un equipo detrás de ellos, los cuales nosotros nos presentamos y que estamos dispuestos y que vamos a estar a disposición de ellos para lo que necesiten y que muchas veces a través del diagnóstico de su hijo empezamos al revés. Los padres se enteran de que ellos tienen VIH. Entonces, digamos que no es un diagnóstico que solamente implica a una persona, porque acá hay un binomio, acá hay unos cuidadores que serían como los responsables del diagnóstico de su hijo. Comunicamos de que si ellos hay un tratamiento, de qué se compone este tratamiento, y lo más importante es la adherencia a ese tratamiento, que si ellos lo cumplen, su hijo va a crecer y va a tener una niñez y una adolescencia normal, va a poder, porque esas son las dudas que ellos tienen. Mi hijo va a crecer bien, va a poder ir a la escuela, va a poder hacer deporte. Bueno, son todos interrogantes iniciales que nos hacen los padres que, por supuesto, que lo pueden hacer siempre y cuando tengan una adecuada adherencia al tratamiento, lo cual no es fácil. Son distintas etapas. Cuando los niños son lactantes es un poco más fácil porque, bueno, dependemos de los cuidadores, entonces el niño lo toma porque se lo da el padre.
Pero ya después en la edad escolar, ellos empiezan a cuestionar, ¿por qué estoy tomando remedios si yo me siento bien? Yo no voy al médico, no tengo fiebre, no me duele la panza, no me duele la cabeza, no tengo dolor de garganta y tengo que tomar todos los días remedios. Y ahí empezamos nosotros algo a empezar a intervenir de que por qué los padres no empiezan a cuestionar que tengan que tomar remedio y algo empezamos a explicarle a los niños, que ellos tienen un virus, que está dormido, que está silente, que está ahí dormido porque ellos toman los remedios, que estos remedios son como soldados, que estos soldados combaten a ese virus, entonces queda dormido. Son unas explicaciones como digamos caseras que, bueno, un poco el niño va imaginando de que algo, por algo tiene que estar tomando la medicación. Hasta que después llega la adolescencia. El adolescente, que es otra etapa que para nosotros es un gran desafío, porque como toda enfermedad crónica, los adolescentes no quieren tomar la medicación, en donde ahí ya empieza a aflojar un poco porque empiezan a encontrar muchas veces los padres ven que no toman la medicación, la esconden o le dan la responsabilidad al adolescente para que tome y ellos no la toman. Entonces es otro desafío en cuanto a la adherencia al tratamiento. Después, ¿cómo le develamos el diagnóstico? ¿En qué momento? ¿Mm? ¿Qué va a sentir el niño? ¿Qué van a sentir los padres? Los padres que van a saber que su hijo tiene VIH y que se lo transmitieron ellos. Bueno, la verdad que vamos trabajando desde que conocemos el diagnóstico de esta develación, que se va a explicar un poco más Andrea. Y no, también otro desafío es cómo nosotros hacemos la transferencia al hospital de adultos. Para nosotros es un duelo, porque ellos están con nosotros 7, 10, hasta 15 años y a nosotros nos cuesta muchas veces despedirlo, pero tenemos que decir, ellos ya son más grandes, tienen cierta independencia y necesitan otro tipo de atención que no se lo brindamos los pediatras, sino ustedes los infectólogos de adultos. Entonces también esa transferencia hacia el adulto, nosotros queremos que ellos lleguen bien, sanos, no fallados, con el menos tratamiento, cambios terapéuticos de antirretrovirales para que los sigan tratando los infectólogos de adultos. Pero como decía recién, no todo esto es solamente los infectólogos, sino que necesitamos, la que sigue, Caro, nuestro pilar del servicio social. Por eso Dayana va a explicar cuál es el trabajo que realiza, porque como ustedes vieron recién lo que explicaba Carolina, no son familias fáciles. Siempre todo, generalmente el 90% de nuestros pacientes tienen una problemática social tan importante que justamente si no la sabemos llevar bien a cabo, obviamente que puede interferir con el tratamiento, ¿no? Así que Diana nos va a explicar un poco lo que ellos realizan, lo que se realiza. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros desde el servicio social nos ocupamos principalmente de todo lo que es el acompañamiento de los procesos de salud, enfermedad y cuidado de estos niños, acompañando a las familias en todos estos momentos que nombró ahí Analía. Siempre comenzamos haciendo una entrevista y tratando de armar ahí el genograma, que es un poco los dibujitos estos que ven ahí en la pantalla y que, como verán, no son las familias tipo de mamá, de papá y un niño, sino que son familias mucho más complejas, que tenemos la particularidad de que muchas veces los progenitores han fallecido, ya sea uno o ambos, entonces los niños están al cuidado de otras personas, ¿sí? Como tías, abuelas, hermanas, y que en general están atravesados también por condiciones materiales de pobreza estructural muchas veces, así que también tratamos de ir gestionando los recursos que podemos, ya sea de transporte, de alimentación, y principalmente trabajamos mucho en lo que es la dimensión no material, de poder abordar la discriminación, el estigma, los propios prejuicios que se traen desde los espacios familiares y desde los espacios sociales donde transitan estos niños, ¿no? Ya sea escuelas, instituciones barriales, todos los ámbitos donde ellos van pasando su día a día y su vida cotidiana, y que muchas veces se trata de ir trabajando con estos cuidadores para poder abordar estas ideas y estas creencias previas que tienen, ¿no? Siempre vamos intentando ampliar la red de cuidadores para que no sea una única persona quien se ocupe del cuidado de este niño, porque justamente esta persona tiene que hacerse cargo del tratamiento de este niño, muchas veces de su propio tratamiento también,
Eso implica a veces sobrecarga, ¿no? Entonces empezamos a intentar ampliar esta red de cuidadores, lo cual implica muchas veces trabajar, bueno, esto, a quién le contamos el diagnóstico, cómo, cuándo lo compartimos, empezar a trabajar estas decisiones por parte de la familia, ¿no? Trabajamos también, como dije, con estas instituciones donde los niños transitan sus vidas cotidianas, si tienen alguna duda, si hace falta tener alguna reunión con ellos también. Eh, Abordamos principalmente aquellas situaciones de vulneración de derechos, ¿sí? Cuando detectamos alguna situación en particular que hace falta generar otra estrategia familiar para cubrir lo que sea que esté pasando, o ya dar intervención a otros organismos de protección de los derechos de la niñez, ¿sí? Y también trabajamos mucho más con nuestros adolescentes, iniciando procesos más de autonomía, que ellos puedan hacerse cargo de su propio tratamiento de una forma gradual, que se puedan sacar las dudas, los miedos que tengan. Intentamos también asesorar en todo lo que son derechos sexuales y reproductivos. Empezamos a trabajar un poco lo que es esta transición, ¿no? Al hospital de adultos. Así que bueno, vamos trabajando un poco en esas líneas. Ahí sigue Andrea. No sé, claro, si querés pasar el otro día. Bueno, y otro pilar fundamental que pedimos ayuda siempre en este proceso es, bueno, es salud mental, así que Andrea nos va a comentar cómo trabajamos con nuestros pacientes. Bueno, buenas noches. En realidad mi aporte como psicóloga tiene que ver con poder acompañar, ¿no? El proceso que se va desplegando a partir de que un paciente ingresa a nuestro equipo, como han hecho referencia antes, cuando se conoce el diagnóstico de un niño, en algunas oportunidades también se está conociendo el diagnóstico del adulto y es de altísimo impacto. Entonces, a partir ¿no? de esta comunicación de una enfermedad crónica, surgen, bueno, una variedad de emociones, sentimientos, reacciones, conductas que vamos intentando como equipo contener y acompañar. Como ya también han desplegado antes, la particularidad del tratamiento con nuestros pacientes tiene que ver con que la adherencia y la posibilidad de una buena adherencia no depende de ellos, entonces trabajamos mucho con los adultos acerca, ¿no? de cómo ir acompañando, cómo ir procesando esta noticia que acaban de escuchar, de recibir, que es, bueno, la comunicación de una enfermedad crónica. Intentamos ir acompañando porque también entendemos que la clave de una buena adherencia tiene que ver con la posibilidad de aceptar el diagnóstico, ¿no? Y la posibilidad de aceptar ese diagnóstico es un proceso en sí mismo, que lleva un tiempo. Y nosotros trabajamos mucho con los adultos porque también los años de experiencia ya nos han mostrado que cuando el adulto puede aceptar, entonces el niño puede ser, ¿no? Puede adherir, ¿no? Puede tener una buena adherencia. ¿Por qué? Porque el adulto se compromete con la medicación, se compromete con los tratamientos, con los controles, entonces la adherencia marcha, ¿no? Y por lo tanto, una buena calidad de vida. Vamos acompañando todo el despliegue de sus emociones y sentimientos a lo largo de todo el proceso y a veces son muchos años, como ya dijeron. Y mi aporte también tiene que ver con estos momentos importantes dentro de todo este proceso, que es la comunicación del diagnóstico, a veces cuando surgen las dificultades en la adherencia, ¿no? Entonces identificar, bueno, qué es lo que está ahí operando como un obstáculo, ¿no? Para el tratamiento. Y el otro momento crítico, entendemos, es cuando llega el momento de la develación del diagnóstico, porque la característica, entre otras, de nuestros pacientes tiene que ver con que ellos no conocen
cuál es su diagnóstico. Ellos a medida que van creciendo, van entendiendo algo del mecanismo, ¿no? Y esto que decía la doctora, la explicamos de las defensas, el virus, pero bueno, a veces son tan pequeños que no alcanzan a comprender, porque también es abstracto, ¿no? ¿Qué significa esto? Entonces también tenemos que esperar a que ellos estén en condiciones de poder escuchar ese diagnóstico. Pero ese es un momento muy temido por los adultos y que genera muchísima angustia. Y prácticamente podemos decir que desde que comunicamos el diagnóstico de los niños, los adultos están preocupados por el momento en que suceda esa develación. Entonces, cuando llega ese momento, es un momento, bueno, de mucha movilización de las emociones. Y bueno, intentamos, si quieres pasar a la próxima, Caro, intentamos como armar dentro de todo lo que es nuestro proceso de acompañamiento un dispositivo, ¿no? Para este momento específico que es la develación del diagnóstico. Primero, conversamos con los adultos acerca de que ha llegado este momento, los escuchamos, porque bueno, muchas veces el obstáculo está ahí, ¿no? Los adultos temen a que el puber o adolescente en ese momento conozcan el diagnóstico, temen a las reacciones, a las preguntas, a los reproches. Entonces, trabajamos eso primero con los adultos. En un segundo momento, trabajamos con el joven, con el adolescente, para ver si está en condiciones de escuchar. Muchas veces ya empiezan a surgir preguntas, ¿no? Acerca de por qué toman esa medicación, hasta cuándo, ¿no? ¿Por qué él sí, los hermanos no? Entonces, vamos acercando también y preparando al joven para este momento. Y después trabajamos también con los adultos cómo quieren que se realice, ¿no? Cómo quieren que se ejecute este momento, si lo quieren hacer ellos en su casa, si lo quieren hacer en el hospital, quiénes quieren que acompañen ese momento. Así que todo eso también lo vamos trabajando. Hasta que llega el momento de que nos juntamos. La mayoría de las veces deciden y eligen hacer esa comunicación en el hospital con el acompañamiento del equipo tratante. Y bueno, hacemos una reunión y entre todos, ¿no? Vamos diciendo, ¿da? Uno empieza como a historizar de cuando llegó al hospital y las cosas que fueron sucediendo hasta que llegamos a este momento. Y es un momento, yo digo, más emotivo que angustioso, ¿no? Pues la angustia es toda previa, pero en ese momento, como hay toda una preparación previa, la verdad que se desarrolla con absoluta serenidad, armonía, tranquilidad, y hasta hoy podemos decir que hemos tenido todas buenas experiencias en la transmisión, ¿no? En la comunicación del diagnóstico. Y los chicos lo pueden tomar con tranquilidad, a veces hacen preguntas, otras veces no. Y los padres también, o los cuidadores, pueden transmitir mensajes de cuidado, mensajes amorosos, y la verdad que es un momento muy importante en la vida familiar y, y hemos tenido hasta ahora siempre buenas experiencias. Después que hacemos esta reunión, yo tengo algunas entrevistas con los jóvenes, con los adolescentes, un poco para ver qué otras preguntas pueden aparecer después ¿no? de ese momento. Y hasta ahora los resultados han sido buenos. Por ahí surgen preguntas de hasta cuándo tengo que tomar o volver a escuchar cómo fue, ¿no? que ellos adquirieron el VIH. Entonces, bueno, a veces son cosas que yo las puedo ir trabajando en el consultorio, a veces nos volvemos a juntar con los infectólogos y ellos responden las preguntas que van teniendo los chicos. Pero bueno, la verdad que la experiencia es positiva, es positiva. Nosotros como equipo también, la doctora Garnero decía, bueno, hoy nos conocemos y nos miramos y ya nos entendemos, y sí, es así, pero también eso es el resultado de muchos años de trabajo, de ir
probando otras estrategias, algunas resultaron, otras no, y bueno, de crecer juntos también en esto, porque los pacientes nos desafían, ¿no? Es decir, y hoy las niñeces y adolescencias también nos desafían. Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? Creciendo, tratando de crecer nosotros como equipo para que, bueno, el beneficio también sea sea del paciente, ¿no? Que es nuestro principal objetivo. Así que, bueno, no sé si tienen alguna duda que podamos. Un poco queríamos mostrar, gracias Andrea, un poco, bueno, queríamos mostrar nuestra experiencia, compartirla con ustedes. No es fácil, la verdad que vamos aprendiendo año a año. Cada liberación de diagnóstico es un nuevo aprendizaje para nosotros, ¿no? Y en esta frase final siempre diremos que encontraremos piedras en el camino, pero compartir el mundo de los niños nos ayuda a entender que nada es imposible. Y acá le vamos a mostrar una foto de nuestro equipo, donde tenemos a nuestra gente de laboratorio y el gente de, acá está Dayana y Sol de Servicio Social, y somos 4 infectólogos, falta la doctora Albarracín, que está por lactancia, digo, por maternidad, licencia por maternidad, así que bueno, si hay alguna duda o algo, y siempre este equipo está abierto para lo que se necesiten y a cualquier inquietud. Muchas gracias. Excelente, excelente equipo, muchas gracias, sorprendidos como siempre, como jefe de programa provincial de VIH, es un placer compartir con ustedes. Un fruto de esa interacción entre el programa y los hospitales de adultos y ustedes fue el protocolo de transición de adolescentes al hospital de adultos, lo cual como dijeron recién, siempre fueron experiencias súper exitosas, así que la verdad, emocionado y agradecido por esta apertura y por mostrarnos ese mundo que pocas veces nos asomamos los infectólogos de adultos. Felicitaciones, equipo, gracias por la participación. En el chat hay 2 preguntas, están dirigidas a Moira, la hizo el doctor D'Angelo. La primera, Moira, si nos estás escuchando. Dice, ¿el pronóstico del paciente con infección perinatal o por lactancia es el mismo o hay diferencias? Primero eso, y luego el número de coinfecciones de sífilis, y etcétera, entiendo Chagas, en la presentación que hizo es bajo. ¿Es por falta de denuncia, de notificación, de registro o son valores normales esperables? Moira, ¿qué opinión tenés vos de estas dos dudas? En realidad, con respecto a la primera pregunta, si dentro de lo que es la transmisión vertical distinguimos a lo que es la transmisión intraútero y la transmisión por lactancia, por seroconversión durante la lactancia, primero lo que tenemos que recordar es que el sistema nervioso en los niños se continúa desarrollando durante los primeros años de vida extraútero. Eso sumado a que el virus del VIH es un virus neurotropo, necesariamente va a afectar el desarrollo neurológico, incluso la transmisión a través de la lactancia. Concretamente, el trabajo que habla de, o el trabajo más grande, que habla de afectación del pronóstico, cuando en los primeros meses de vida, digamos, con la instalación. En realidad el trabajo lo que habla es de la modificación del pronóstico desde lo neurocognitivo y desde lo inmunológico cuando el tratamiento se pone antes de los 2 meses en los bebés que se infectaron intraútero. Es un trabajo viejo y habla de infección intraútero. En infecciones durante la lactancia no hay un estudio hecho, es una transmisión de la que venimos hablando en los últimos años, en contraposición con la transmisión intraútero, que fue disminuyendo, que tenemos el protocolo para disminuir la transmisión del virus durante la gestación. Entonces empezamos a ver estos casos como los que describió Carolina, que son clásicos, son como para llevárselos guardados y tenerlos porque son el clásico de transmisión durante la lactancia. Pero bueno, si uno lo ve desde el punto de vista pediátrico, sabiendo que el desarrollo neurológico continúa en la vida extraútero, necesariamente va a afectar el pronóstico. Y lo que tiene de agregado cuando es transmisión durante la lactancia es que en general son diagnósticos tardíos, porque uno no le hace una serología VIH a todos los niños en un control de salud, digamos.
son niños que quizás los primeros años vienen teniendo un desarrollo pondestatural acorde a la edad, sin grandes infecciones oportunistas. A veces sí empezamos a ver lo que llamamos las oportunidades perdidas, ¿no? Son niños que no aumentan del todo bien de peso, que empiezan con otitis a repetición, con infecciones leves que no los llevan a una internación y en los que evidentemente tenemos que empezar a como estar un poquito más atentos, sin duda, cuando hay una internación por una causa infecciosa, hay que hacer una serología VIH. Esto no hay la mínima duda. Si bien la recomendación formal inició siendo cuando vemos una coinfección con tuberculosis, que digamos es mandatorio hacer una serología VIH, cuando hay una internación por una neumonía, una neumonía segunda pregunta es subregistro, lamentablemente, con las cifras alarmantes que estamos teniendo de sífilis y de sífilis congénita, la verdad es que pensar que hay tan poquitas coinfecciones es un poquito ingenuo. Y la verdad es que en todas las variables, lamentablemente vimos subregistro. De hecho, estos casos de exposición VIH que no están cerrados, quizás no era que los lactantes no habían sido completado la marcha diagnóstica, era solamente que no se había cargado la información, así que la información de Chagas, hepatitis y sífilis evidentemente tampoco se había cargado. Excelente, Moira, buenísimo, muy completo. A mí me quedé francamente preocupado con estas cifras de registros de tratamientos antirretrovirales y, en el SNVS, un tema tan central. Bueno, habrá que profundizar acciones, reflexión y demás. La doctora Herrera, que está en el auditorio, Lorena, quería escuchar tu opinión. ¿Querés hacer algún comentario? Si no, estaríamos cerrando. Perdón, Sí, digo algo cortito. Nosotros con los Sí, sí, tratamientos sí. antirretrovirales que tenemos disponibles en la actualidad, no olvidando los objetivos 95, 95, 95, tenemos tratamientos antirretrovirales para pretender que el 95% de los niños con VIH estén con carga viral no detectable, ¿sí? Entonces, que hayamos encontrado tan poquitos pacientes con carga viral no detectable, la realidad es que es alarmante. No quiere decir que solo esos niños tenían carga viral no detectable, pero no lo sabemos. Tenemos un gran signo de interrogación que la verdad que no lo podemos seguir teniendo, ¿sí? Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Lorena, ¿estás? sí, sí, estoy. Bueno, buenas Hola, noches. bienvenida. Perdón por el retraso, tenía un inconveniente con familiar, por eso llegué tarde. Bueno, yo anoté algunas ideas como para no olvidarnos y para llevarlas cada uno a su lugar y pensarlas, ¿no? A mí también, yo escuché desde la mitad en adelante de la presentación, de la primera presentación, y me alarmaron, al igual que a Diosnel, estos números. Y claramente se refleja este vacío en la notificación, ¿no? En la notificación que debe ser oportuna. Entonces, me parece que es un momento no solamente para notificar de forma correcta y a tiempo las ITS, las IRAP, sino que el VIH tiene que estar en agenda los 365 días del año. La transmisión materno-infantil no desapareció. Estos casos que presentaron eh, el personal de salud del Hospital de Niños es una campana que suena y que tiene que hacer ruido. Eh, Ellos son un grupo tan entrenado y tan disciplinado que lo piensan, pero no ocurre lo mismo en todos los lugares. No me quiero imaginar en los lugares con escaso acceso a la salud, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante también involucrar al primer nivel de atención, que son los pilares fundamentales, el primer contacto a veces con las gestantes, con los niños recién nacidos. Entonces, me parece que ya hay que desmistificar esto de
no pedir serología y que lo pida el infectólogo. Ya esto lo hemos hablado muchas veces, pero pareciera como que siempre hay que recalcarlo, ¿no? Y trabajar, sensibilizar a los obstetras que no se pide la serología una sola vez, se pide en los 3 trimestres. El puerperio es importante porque si no también nos encontramos con estos escenarios que presentaron recién. Y bueno, y destacar el gran trabajo y la labor del equipo interdisciplinario del Hospital de Niños. A mí me toca recibir adolescentes que la doctora Garnero le cuesta bastante soltar, pero están soltando, y la verdad trabajar con las familias que tienen y con las niñas y niños y los adolescentes que recibimos, hay mucha diferencia cuando tienen un apoyo y una contención de sus familiares a cuando no la tienen, ¿no? Tenemos casos emblemáticos en el hospital. Y quería poner también eh, no sé si es una pregunta, antes la lactancia materna estaba totalmente contraindicada en las pacientes que conviven con VIH, y después las posturas comenzaron a cambiar, o sea, los paradigmas comenzaron a cambiar un poco, y hay líneas que proponen la lactancia. Entonces, aprovechando que está Diosnel, que está la doctora Lola Bozas, que tiene una vasta experiencia también en el manejo de niños nacidos de mamás seropositivas, me gustaría conocer la opinión, y aprovecho también para agradecer la presencia de todas las autoridades del ministerio, y después darle la palabra a quien quiera hacer algún aporte para cerrar. Bueno, me citaste, Lorena, y la experiencia que tenemos en mujeres que decidieron amamantar a pesar de su diagnóstico es una sola experiencia en Córdoba, compartida con el Hospital Materno Neonatal, donde se presentó el caso, a la persona se la asesoró y insistimos muchísimo en la inclusión permanente al sistema. Es una decisión libre de la persona, ha tomado la decisión de amamantar y no se la podemos impedir. Se la asesoró y el niño tiene que estar en controles estrictos, frecuentísimos, para ver si se lo convierte o no. Se sumará a una base de datos a compartir nacional e internacional. Sabemos que hay evidencias que crecen a favor de que una mujer VIH positiva, tratada, indetectable, con excelente adherencia, no ha ocurrido la transmisión, pero habrá que esperar más evidencias científicas. Y hasta ahí el lineamiento, yo lo discutía con Moira esto hace un tiempo, desde Nación, entiendo, Moira, que es la misma recomendación, acompañar y estar, testear frecuentemente y ofrecer herramientas de contención y accesibilidad para que todo esto ocurra. Moira, ¿vos tenés alguna recomendación en especial? Sí, sí, gracias, Diosnel. Son situaciones bastante diferentes de las que mencionó Carolina, ¿no? Estas las que por ahí se plantean en la pregunta. Estas son situaciones de mujeres que están en general no detectables desde antes de la concepción, que están con un tratamiento continuo, con buena respuesta al tratamiento, y que estas mujeres plantean que quieren amamantar, ¿sí? Entonces, lo que decía Diosnel, desde nuestro lugar tenemos que acompañar, asesorar y explicar que si bien toda la evidencia científica habla a favor de que el riesgo es bajo, tenemos que aclarar que el riesgo es bajo, pero no nulo, ¿sí? Hay un riesgo de alrededor del 1% cuando la lactancia dura alrededor de 6 meses. Después con todas las aristas que suceden durante la práctica, ¿sí? El seguimiento tanto de la madre como la del recién nacido está pautado con cargas virales más seguidas que lo de que es un expuesto perinatal de bajo riesgo. Y aprovecho la oportunidad para decirles que hay un anexo de lactancia en contexto de VIH en las guías de EDMI Plus, nuevas, digamos, actuales del ministerio, así que están todos invitados a verla porque ahí
sí tratamos de sistematizar un poco el seguimiento, porque digo, podemos acompañar a la mamá en su decisión, en su deseo de amamantar, pero tenemos que saber cómo. Así que bueno, el anexo de las Perfecto. nuevas guías tratamos de sistematizar este seguimiento un poco, Excelente, digamos, Moira. en acuerdo con las guías internacionales y las recomendaciones que hay a nivel mundial. Bien, muchas gracias por tus aportes. No quiero abusar del tiempo, pero hay una pregunta, un comentario en el chat que me parece central. La adherencia en adolescentes. La doctora Domínguez de Río Cuarto, participando desde el interior. Gracias. Pregunta si tienen lineamientos específicos. Acá tenemos todo el equipo interdisciplinario del Hospital de Niños, Moire y demás que acompañan esta etapa inicial de la adolescencia hasta que lo derivan al Hospital de Adultos. Si habría lineamientos específicos para mejorar o sostener la adherencia en adolescentes. ¿Qué etapa de la vida la adolescencia y qué desafío como equipo? Pero bueno, como siempre nos sorprenden. ¿Algún tips en particular, licenciada Santiago, infectólogas, trabajo social, licenciada Chiaro? No, generalmente ellos ya conocen su diagnóstico, entonces en todas las consultas, bueno, preguntamos y a veces ellos mismos nos dicen, estamos más, a veces no la tomo y ahí es cuando, bueno, empezamos con Andrea, Andrea, empecemos a hablar un poco más de adherencia. No hay un tip, porque va a depender de cada adolescente, ¿no? De cada adolescente y de cada situación. No hay algo, no hay algo mágico, no hay una varita mágica que decimos, decirle esto que va a funcionar. No. Nos juntamos, tenemos entrevista, porque muchas veces en la adolescencia se le da la autonomía. Nosotros también le damos toda la confianza y decimos, bueno, vos ya usas tanto que usas tu celular, ponerte tu alarma, pero le da esa vergüenza en ese momento. Entonces, bueno, decimos cambiar los horarios, vemos cuáles son sus días, sus actividades diarias. Bueno, es conversado, cada situación es diferente, cada situación familiar también es diferente. No sé, un solo tips no hay porque depende, pero bueno, sí se conversa y logramos convencerlos y por ahí muchas veces darle a él la autonomía, hacerlo responsable al adolescente nos ayuda mucho. No sé, Andrea, si vos querés agregar algo Sí, más. agregar a esto que vos vas diciendo, que bueno, así como yo decía antes de esto de la aceptación del diagnóstico, es un proceso. Entonces también es como que va sucediendo en etapas. Nosotros cuando comunicamos el diagnóstico, a veces los chicos tienen 12, 13, pero a los 15, a los 16, es como que hay que volver a reforzar algo de eso, de volver a desempolvar algunas de las cosas que dijimos allá a los 12, 13 años, ¿no? Como para darle una vuelta, ¿no? Otra vuelta acerca de qué se trata, de por qué el tratamiento y reforzar esto de que el tratamiento es un aliado, ¿no? Pero también me parece importante poder escuchar qué es lo que le pasa al adolescente que no está pudiendo adherir, porque me parece que ahí está la clave. No todos los adolescentes dejan o tienen dificultades en la adherencia por el mismo motivo. Entonces me parece que la clave es poder escuchar qué le pasa, ¿no? A ese joven que no está pudiendo. Excelente. A los adultos nos ayuda un ¿Puedo montón la puedo herramienta decir igual algo? ahí, pero en realidad en adolescentes debe ser mucho más difícil trabajar. Lorena, te dejo para el cierre. Sí, un aporte más sobre la adherencia. No tenemos que perder la oportunidad que tenemos ahora, que antes no la teníamos, y esto con Analía lo estábamos hablando hace unos días, que fue muy complicado llegar a la posología pediátrica, hasta que llegó Raltegravir granulado, hasta que, bueno, hubieron avances. Ahora la presentación en un solo comprimido favorece muchísimo la adherencia y también se presentó ahora en el Congreso de la Sociedad de Infectología de Córdoba la posibilidad que todavía, bueno, no está disponible, pero
para un futuro cercano el escenario de los adolescentes para la terapia inyectable, eso sería como un cambio sustancial y fundamental, no pensar en que tengo que tomar la pastilla todos los días y en esto, como vos mencionabas, Diosnel, los adolescentes y las adolescentes que tienen tantos conflictos, y este es uno más, es una mochila que vienen cargando, sería como muy, muy importante poder acceder a esto, ¿no? A esta terapia. Para pensarlo y bueno, y también en cierto modo, si no vinieran apoyados y este, empujados por el gran equipo que hay de personas que trabajan en la niñez y en la adolescencia eh, estos pacientes, sería para nosotros los adultos mucho más difícil trabajar con ellos. Así que eternamente agradecidos a todos y bueno, para ir cerrando, nuevamente agradecerles a todos y a cada uno las ponencias, el tiempo que se toman para estar, para capitalizar los conocimientos, para compartir, e insisto con que tenemos que trabajar codo a codo con el primer nivel de atención, que ellos son así un pilar fundamental para toda la población, no solamente con esta patología. Y Diosnel, como siempre, gracias por la articulación. Gracias, objetivo más que logrado, muy agradecido, contentos Do- con lo producido. A todos, a todas, muchísimas gracias, buenas noches, damos por Sí, finalizada la unas, reunión. unas seguramente palabras, el doctor D'Angelo quiere hablar. Perdón. dos. Sí, sí, adelante, No, no, doctor, por favor. no hay problema. Solamente agradecer Lorena, Claudia, Analía, a toda la red por la invitación, felicitarlas por el trabajo que hacen. Me conocen, saben que vengo de un hospital de adultos y entonces todo lo pediátrico, obviamente es nuevo para mí. El trabajo que hacen es maravilloso, es fundamental. Y me quedo con una frase que dijo Andrea, dijo, cuando el adulto acepta, el niño adhiere. Entonces, eso es fundamental. Trabajar con los adolescentes, obviamente no es fácil. Nosotros que venimos de trabajar solamente con adultos, cuando nos toca trabajar con un adolescente, con un niño, es mucho más complicado. Entonces, bueno, felicitarlos, agradecerles por la invitación y avisarles de que estamos a disposición para lo que les haga falta. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias a Muchísimas gracias, todos. doctor. Buenas Buenas noches. noches a todos, a Buenas todas. noches, Adiós. gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.